Muy buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Santiago capítulo 3, versículo 14 en nuestro estudio en esta mañana. Y vamos a continuar con la sección que se introdujo la semana pasada sobre el tema de la sabiduría. El libro de Proverbios es el libro que principalmente narra el tema de la sabiduría. Conocemos al libro de Proverbios como el libro de la sabiduría y a Salomón como el proverbista o el sabio rey que escribió sobre la sabiduría. Si a nosotros nos preguntan sobre dónde en la Biblia habla de la sabiduría, pues recordamos los libros sapienciales, ¿cierto? Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés, decimos, ellos hablan de la sabiduría. Sin embargo, recordemos que hemos dicho que Santiago toma como fuente los libros sapienciales para poder registrar su mensaje. Y en el capítulo 1 ya él nos hizo una pregunta. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y ahora en la segunda parte, en el capítulo 3, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esa mención del capítulo 1, junto a la mención del capítulo 3, nos muestra que Santiago también está muy interesado en enseñarnos sobre la sabiduría. Y nos va a enseñar sobre la sabiduría de la forma más específica, no a través de dichos proverbiales como Salomón, sino a través de ejemplos prácticos. Salomón es experto en dichos, en proverbios, en máximas, en consignas, pero Santiago es experto en ponernos ejemplos. Y nos pone ejemplos y nos dice, observa ese ejemplo, ¿cómo te ves tú reflejado en él? En cada uno de los capítulos que hemos visto, Santiago nos ha puesto ejemplos. En el primero nos puso el de un espejo, ¿cierto? Mirémonos al espejo y cómo nos consideramos y qué hacemos cuando nos vemos al espejo, ¿corregimos o no? ¿Nos preocupamos de mejorar o no? En el capítulo 2 nos puso dos ejemplos. Y uno de los ejemplos fue de dos personas que llegan a la iglesia y cómo son recibidos por los miembros. Uno bien vestido y uno mal vestido. Y el otro ejemplo es de alguien que llega y hay que ayudarlo porque está en gran necesidad. ¿Qué hacemos si hay una urgencia y podemos atender al hermano? Y luego en el capítulo 3 nos va a poner otros ejemplos y es el ejemplo de la lengua. ¿Cómo mostramos la sabiduría? En los tres ejemplos y en los tres capítulos, Santiago está hablando de la sabiduría, aunque no lo creamos. Nos habla de la sabiduría práctica, de la sabiduría aplicada y de no pasar por alto cosas y detalles que nosotros a veces no consideramos, pero que son evidencia de nuestra fe. En el domingo pasado y hoy, versículos 13 y 14, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El versículo del domingo pasado terminó hablando de la mansedumbre. ¿Recuerdan qué es la mansedumbre? Para nosotros la mansedumbre es como ser noble, ¿cierto? O como ser sencillo, o como ser humilde. Pero la base etimológica de la mansedumbre es aquel que ha sido amansado. Es decir, alguien que fue amansado porque era salvaje o indomable. Alguien que no se dejaba controlar o dominar, pero alguien lo dominó, es decir, lo amansó. Y es una figura muy interesante que ya Santiago usó en el capítulo 3 refiriéndose a los caballos. ¿Recuerdan qué dijo? Para que un caballo sea domado o amansado, necesita tener freno en su boca. Y con el freno o el hierro en la boca se puede dirigir o controlar para donde el jinete quiera y lo hace de esa manera útil. Entonces, la mención del caballo en el capítulo 3 no es inútil, sino que hace parte del ejemplo para decir necesitamos ser domados. Y luego conecta con el versículo 13 diciendo la mansedumbre. Es decir, los caballos, ¿cómo son domados? Con fuerza. ¿Y cómo son domados los cristianos? A través del carácter, que el Señor los lleva y los ayuda y los dirige para que se vuelvan mansos o domados o útiles o amansados.
Y esa es una mención muy importante. Y ahora conecta con el versículo número 14 que dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago comienza en el capítulo 3 hablando de domar la lengua, que la lengua tiene que ver con la conducta humana. Es decir, la conducta se debe corregir o se debe domar o se debe rectificar. Y él mismo dice que no es posible domar la lengua. ¿Recuerdan? En el capítulo 3 dice, ¿quién ha podido domar la lengua? Es un miembro pequeño pero jactancioso y ningún hombre ha podido domar la lengua. Nosotros no podemos porque solo hay un varón perfecto que tiene su lengua o su conducta o sus acciones medidas o controladas y es el Hijo de Dios o Jesucristo. Ninguno ha podido domar la lengua. Ahora va a dar un paso más Santiago. Si no hemos podido domar la lengua, que hace parte de la conducta, y la conducta se puede modificar, yo les pregunto, ¿será más fácil domar los motivos que orientan el corazón y que soportan las razones y los principios de lo que hacemos? Escuchen bien, la lengua es conducta, ¿sí? Expresa conducta. ¿Cómo expresamos la conducta? Con lo que decimos, lo que hacemos y cómo nos comportamos. Esa es la conducta, ¿cierto? Cuando una persona habla bien, uno dice, es educado. Se sienta bien, respeta las normas, uno dice, es una persona educada. ¿Por qué? Porque la conducta se puede modificar. Y de hecho a nosotros desde que nacemos nos están modelando la conducta. De las cosas que más hacen los padres con nosotros es, no diga esto, siéntese bien, no responda así, conteste de esta manera, es decir, nos ayudan a moldear o amansar respecto a la conducta. Y por eso muchos de nosotros podemos ser en público educados, porque la conducta la hemos modificado y no nos queda tan difícil. Sin embargo, Santiago dice que la lengua no la podemos domar. Y ahora nos va a hablar de un asunto que es mucho más profundo que la conducta y son los motivos. ¿Sabía usted, amado hermano, que todas las cosas que hace usted y que yo hago, todas están motivadas por algo? Es decir, nosotros no somos inocentes cuando hacemos las cosas o cuando deseamos las cosas. Cuando obramos siempre tenemos motivos, buenos o malos, generalmente ocultos, que a veces ni siquiera los evaluamos, pero que son la razón por la cual hacemos las cosas. Les voy a dar un ejemplo en la Biblia. Los fariseos hacían largas oraciones, ¿recuerdan? ¿Está bien orar? Claro que sí, es una orden bíblica, dice la Biblia, oren sin cesar, oren en todo tiempo y oren en todo lugar. Los fariseos eran expertos en orar, pero ¿qué motivaba a los fariseos a orar? La gloria de Dios, confesar sus pecados y arrepentirse. ¿Lo hacían en secreto como ordena la Escritura? ¿O dónde hacían sus oraciones largas? En público. Ahora, ¿está mal orar? No. ¿Está mal orar en público? No. ¿Está mal orar largo? No. ¿Qué está mal? El motivo para ser visto y que los que nos vean digan, uy, no, ese es un cristiano maravilloso. Ese es genial, ese es el que más ora. Es el que más ora de toda la iglesia. Entonces, orar no está mal. Lo que está mal es el motivo que se tiene cuando se ora o cuando se realiza una práctica tan loable como la oración. Ofrendar no está mal, es una orden bíblica. La Biblia dice que debemos ser generosos y que debemos ofrendar. Pero ¿se acuerdan que Jesús una vez observó a la hora de las ofrendas que había algunos que daban mucho? ¿Y qué dijo Jesús de ellos? Ellos dieron de lo que les sobra. No era mal dar. No era mal dar bastante. La generosidad es premiada por Dios y es honrada. Pero ¿qué era lo que estaba mal? Que ellos daban de aquello que no utilizaban
y de lo que no les costaba, y ese motivo era equivocado. Eso para decir que no es fácil descubrir qué motivos tenemos. Venimos a la iglesia, es un deber cristiano. Traemos la palabra, es un deber cristiano. Compartimos y vivimos virtudes y prácticas cristianas, pero la pregunta es, ¿con qué motivos? O sea, cada vez que usted hace algo que Dios ordena, ¿qué motivo tiene? ¿Los han podido evaluar? ¿O simplemente decimos, yo lo hago bien, porque podemos hacerlo para ser vistos, para ser honrados, para ser promovidos, o simplemente para llamar la atención? Por eso, el tema de esta mañana tiene que ver sobre los motivos. ¿Qué tan domados están nuestros motivos? ¿Qué tan amansados están nuestros motivos? El texto de la semana pasada dice, ¿quién es sabio y entendido? Casi que nadie diría, yo soy ignorante. Si yo le pregunto, ¿alguno de ustedes es sabio? La respuesta sería, claro, o me ve ignorante, ¿sí? O piensa que soy ignorante. Pues claro que soy sabio. Y conecta esa primera pregunta diciendo, bueno, si usted es sabio y entendido, ya está mansito, sus motivos están domados o doblegados, y comienza a decirnos cuáles son esos motivos que batallan dentro de nosotros. Miren el texto. Pero si tenéis celos amargos, ¿cuál es un primer motivo oculto? Celos. Miren que a nadie podemos ver si aquí tiene celos. O sea, ¿cómo sabríamos si alguien de los que está aquí sufre de celos amargos? No sabemos. Podemos ver que vinieron, que están juiciosos, que están obedientes, que están tranquilos, que están quietos, que están interesados, que están atentos. Pero ¿cómo sabemos si hay celos dentro? Que están ahí combatiendo en el corazón. Pero si la Biblia lo dice, y si en la iglesia a la cual Santiago le escribe, dice que había, puede ser que entre nosotros haya celos amargos. Celos, amargura, ¿qué más puede haber? Contención, es decir, que en el corazón hay una batalla, una contienda, y no una contienda por lo bueno, sino una contienda por lo malo. Que nuestro corazón esté en una lucha constante, queriendo cosas que no debemos y despreciando lo que debemos. ¿Qué otro motivo incorrecto hay en la iglesia de Santiago que Santiago nos advierte? La jactancia. ¿Qué es la jactancia? Pues presumir, ¿cierto? Chicanear, pensar que somos mejores, pensar que sabemos más, pensar que merecemos más. Jactancia. ¿Qué más hay? Mentira. Engaño que está oculto y que solo lo puede sacar a la superficie el Espíritu Santo, pero que podemos también estar llenos de engaño o de mentira. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Ananías y Zafira hicieron un acuerdo engañoso para pretender engañar al Espíritu Santo y posar como generosos. ¿Sí? Como que les dijeran, ustedes son geniales. Esta obra se hizo gracias al aporte que ustedes hicieron. Pero, ¿qué tramaron antes de dar su aporte? Mentira o engaño, se pusieron de acuerdo. Entonces, amados hermanos, vayan subrayando los que ustedes tienen. ¿Qué motivos tenemos equivocados? Ahora, si Santiago lo escribe, ¿será que Santiago está inventando o será que realmente sabía, inspirado por el Espíritu Santo, que esas situaciones se estaban dando dentro de la iglesia? ¿Será que Santiago está pensando de alguien distinto y no de los hermanos? Dice, ¿ustedes son sabios? Claro que sí, debiéramos serlo. Pero esa sabiduría, cuando los motivos son equivocados, pues la ponen como necedad. Y nos muestran el peligro que tenemos en nuestro propio corazón. Ahora, noten que aquí habla el corazón. Santiago está pasando de la lengua a la mente y de la mente al corazón. Y nos está llevando al lugar real donde está el problema y donde nos debemos ocupar. Nosotros nos podemos ocupar de la conducta y tenemos algún grado de resultado.
Pero si nos quedamos en la conducta, nos volvemos tan fariseos e hipócritas como eran los que Jesús denunció. Porque el llamado no es quedarnos en la conducta, sino ir al corazón. ¿Por qué no podemos domar la lengua? Porque la lengua es la fuente de donde sale lo que hay en el corazón. ¿Por qué no podemos domar los motivos? Porque los motivos a veces ni siquiera los podemos identificar. Y cuando los identificamos, no sabemos cómo batallar contra ellos. Pero si tenéis celos amargos, algo así como, no descarten que ustedes estén llenos de celos. No den por hecho que no tienen celos y que esos celos les estén llenando de amargura y les estén carcomiendo. No hay nada más feo que la amargura. ¿Cierto? Que una persona amargada. ¿Quién quiere estar con un amargado? Con una persona que está envenenada, que todo el tiempo está llena de celos, hosca, hostil, áspera, que no se le puede ni saludar porque enseguida reacciona mal. O sea, ¿quién quiere estar al lado de esa persona? ¿Quién quiere compartir con una persona que no es apacible, que no es noble, que no es amable, sino que es áspera, que es ofensiva, que es hiriente, que lastima, que daña, que hiere? Santiago dice, así son los celos. Ahora, ¿a quién le hacen daño los celos? ¿A quien se cela o el mismo que tiene los celos se hace daño? O sea, ¿quién es el que más sufre con los celos? ¿Quién los tiene? ¿Sí? ¿Quién los celos? ¿Quién los tiene? Nos han dicho hoy que los celos son una enfermedad, ¿cierto? La celotipia, ¿sí? Que es una obsesión por controlar o proteger o saber de alguien y estar como conociendo todos los detalles de dónde está o qué hace. Pero la Biblia no dice que los celos sean una enfermedad. ¿Cómo describe aquí los celos Santiago? No es una enfermedad, es un pecado. Ahora, es un pecado del cual podemos sufrir nosotros. ¿Qué puede producir celos en nosotros? Ahora, nosotros siempre decimos, es que yo estoy celoso porque, ¿cierto? Proyectamos los celos a terceros. ¿Recuerdan el caso de Caín y Abel? Los hijos de Adán y Eva. Los dos presentaron una ofrenda al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Listo? Esa es la opinión de Dios. Dios tiene derecho a recibir lo que a él le agrada y tiene derecho a decir que no le agrada. Pero ¿qué dice la Biblia? Caín decayó su semblante y se puso muy celoso. Pero se puso celoso con Abel. Miren lo interesante. Dios da una opinión. ¿Qué debiera haber hecho Caín? O sea, Dios dijo, esto me agrada. ¿Qué debiera haber hecho Caín? Bueno, ofrecer lo que a Dios le agrada. Pero no ofreció lo que a Dios le agradaba, sino que despertó unos celos sobre Abel. Entonces la pregunta es, ¿los celos de Caín fueron culpa de Abel? ¿O fueron culpa de Dios? ¿Quién tuvo la culpa de los celos de Caín? Caín. Porque Caín permitió que su corazón se quebrara, que su semblante se decayera y que se llenara de una cosquilla incómoda, de una molestia incómoda por algo que Dios había dicho respecto a su hermano. Y miren lo interesante, porque aquí estamos viendo providencia. Fue providencialmente que cada uno llevó una ofrenda. Que a Dios le agrade una y rechace la otra. ¿Qué puedo hacer? Eso es igual como si los dos presentamos una hoja de vida, aspirando un puesto, y a uno lo contratan y al otro no. ¿Qué pasa? Y el que no contratan se pone celoso por el que contrataron. O los dos solicitamos un crédito, y a uno le aprueban y al otro no. Y nos ponemos celosos con el otro porque le aprobaron el crédito. O los dos estamos en una competencia y uno gana y otro pierde. Y el que pierde se pone celoso diciendo, es que este ganó con trampa, porque yo merecía ganar. O es que los jueces están en contra mío. ¿Me hago entender? Miren lo grave de los celos. Porque los celos es un malestar, es una incomodidad, es un daño que está sufriendo nuestro corazón y nuestra conciencia. De pretender
ser tratados o de merecer lo que providencialmente otro recibió. La Biblia dice, ¿puede Dios dar a quien Él quiera lo que Él quiera? ¿Qué respondemos? Claro que sí. Dios es sabio y da a cada uno lo que Él quiere. Pero ¿por qué no molestamos cuando alguien recibe algo distinto a lo que yo no tengo? O sea, ¿por qué me debo molestar? O sea, ¿hay razón para molestarnos? Hay razón para molestarnos porque Dios bendiga a un hermano y yo no reciba esa bendición que esperé o que simplemente no la tengo. O sea, hay razón para molestarnos. Que uno pueda viajar y otro no, o que uno compre y otro no, o que uno esté sano y otro no. La providencia es de Dios y la providencia es elección de Dios dar a cada quien lo que Él quiera. Cuando uno ve las promesas, dice la Biblia, yo puedo dar y bendecir a mi pueblo como yo quiera y puedo quitarles también. Y Dios da y Dios quita. Pero los celos amargos son la molestia que yo tengo cuando veo que otro progresa y que yo no progreso. Ahora, ¿eso qué significa? Un pecado, ¿cierto? Un pecado, pero también significa que yo tengo un más alto concepto de mí que el que debo tener. Porque si yo me molesto porque un hermano tuvo una bendición y yo no la tuve, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Yo merezco o igual o más que él. No debiera yo quedarme sin esa bendición porque yo la merezco tanto como él. Posiblemente Caín pensó que por ser el primogénito, que por ser el hermano mayor, posiblemente pensó que él merecía más que Abel, o por lo menos que los dos fueran aceptados, o si no, que Dios hubiera aceptado la ofrenda de él y no la de Abel. Pero Dios hizo lo contrario. Entonces, miren los celos lo que pasa. En lugar de Caín arreglar su problema con Dios, despertó un problema hacia su hermano. ¿Y recuerdan en qué terminó la historia? ¿Recuerdan cuál es el final de esa historia? Abel muerto y Caín fugitivo o errante. Y Caín celoso. Ahora, matando a un hermano, ¿se mitigan los celos? Siendo errante y fugitivo, ¿se soluciona el problema de los celos? ¿Qué puede hacer el celoso para solucionar su problema? Pues no hay manera de solucionarlo al menos que se arrepienta, que confiese y que se aparte de esa condición, porque es un estado del corazón. Entonces lo que pudiéramos decir aquí es, el celoso tiene el corazón enfermo, tiene el corazón dañado, su corazón está alterado, su corazón está en urgente necesidad y puede tener un colapso, al menos que se arrepienta. Tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Entonces, los celos hacen que el corazón esté en contienda. Y hay personas que los vemos tranquilos, pero por dentro están sufriendo. O sea, yo no soporto verlo a él, no soporto verlo que progrese, no acepto que a él le vaya bien y a mí no. Yo voy a hacer lo que sea para lograr, porque yo tengo que salir adelante. Muchas personas que se proponen salir adelante, se proponen por competencia contra otros. Y ni siquiera es porque deseen salir adelante, sino porque dicen, yo le voy a demostrar a mi papá, o a mi mamá, o a mi hermano, o a mi tío, o a mi compañero, que voy a salir adelante. Es decir, lo hacen por orgullo, lo hacen por una competencia o una apuesta, pero no realmente porque estén dispuestos a servir. La providencia que Dios dispone es una providencia que está en la decisión del Señor. Dios decide a quién darle cada cosa y Dios decide cuándo quitar lo que nos ha dado y nosotros no podemos estar molestos por eso. Sucede en la casa, ¿cierto? No sé si los que fuimos varios hermanos en casa nos dábamos cuenta que nos molestábamos porque si a un hermano le daban un objeto o un regalo, los hermanos que decían, es que como él es el preferido. Ya que estaba yo diciendo, yo soy celoso, tengo envidia. Cuando decían, ¿quién quiere limpiar acá? Nadie quiere limpiar. Pero ¿quién merece un helado? ¿Qué decimos? Todos lo merecemos. Y cuando le dan helado al que limpió, pues como es el preferido. No, pero es que él cumplió un deber. Él hizo una tarea bien y los padres le reconocen
Pero a veces los hermanos están diciendo, es que le dieron eso porque es que lo quieren más. Es que como a mí no me quieren. Y así pasa en todo lugar, no solo en las familias, sino en la iglesia. Incluso pasó en la primera familia de Adán y Eva. Celos amargos. Y celos que se incuban, que infectan, que son un cáncer letal y que termina en un desenlace fatal como la muerte de un hermano en venganza por los celos. Por eso algunos dicen que los celos son una enfermedad, porque puede llevar hasta la muerte. Pero la Biblia la describe como un pecado. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Noten, amados hermanos, que ahí está el foco del problema. Mira que el problema no es el otro. El hermano que compró el carro, que compró la casa, que viajó, que lograron sus hijos estudiar, ese no es el problema. El problema no es el que progresó. El problema, ¿dónde está? En mi corazón. Todos los demás pueden progresar o les puede ir mal, lo que sea, no importa. El que está celoso, está sufriendo es dentro de sí mismo y su corazón está en una batalla, en una guerra. La pregunta es, si hay celos amargos y una guerra en el corazón, ¿es un cristiano verdadero? La pregunta es, ¿tiene la paz de Dios que gobierna y sobrepasa todo entendimiento? Porque recuerden que un aspecto de la verdad del regenerado es que está en paz con Dios, en paz con el prójimo y en paz consigo mismo. Porque el cristiano que ha nacido de nuevo ya no está en guerra, está en paz, porque la paz de Cristo lo gobierna y lo invade. Ese es uno de los mayores deseos del cristiano, tener paz, y recibe paz cuando el Señor obra en su corazón. Pero si hay celos amargos y contención o pelea o guerra en el corazón, ¿de qué se jactaban los hermanos? ¿Recuerdan otro ejemplo en la Biblia? El ejemplo de Naamán y Mardoqueo. ¿Recuerdan esa historia? Es una historia hermosa del libro de Esther. Amán era uno de los funcionarios principales del imperio, del emperador, y el rey Asuero lo quería mucho porque era uno de los funcionarios más leales. Pero como él era el funcionario más cercano, y él era un hombre orgulloso, él quería que todos los demás le rindieran reverencia. Y había un edicto que él debía recibir reverencia, que cuando lo vieran pasar debían hacerle la venia, inclinarse y decir, ahí pasó su excelencia, ¿sí? Su señor, su señoría, el señor Amán. Pero recuerdan que hubo un hombre judío que vivía allá en esa región, que cuando vio que pasaba Amán, él no se inclinó. Todos los demás se inclinaban y le hacían reverencia, por temor, por obligación, por presión y por miedo. Pero Mardoqueo se mantuvo erguido. ¿Y qué preguntó Amán? ¿Quién es ese que no se inclina ante mi presencia? No puede ser. Yo merezco que alguien me haga honores. Todos me tienen que hacer honores porque es que no saben lo importante que yo soy. Es que alguien desconoce que yo soy el segundo después del emperador o del rey. Y le dijeron, indagando, ese que no se dobla ante ti se llama Mardoqueo y es un judío. No, pues tenía razón. No se inclina. Y dice la Biblia que en un momento dado el rey le pregunta un día, ¿qué debo hacer por aquel por el que el rey quiere honrar? ¿Y qué dijo Amán? A ese que el rey quiere honrar, pues que se le haga esto y estos honores. Pero él pensó dentro de sí, ¿quién puede ser? ¿Sí? ¿Quién puede ser aquel a quien el rey quiere honrar sino a mí? ¿Será que hay otro? ¿Cómo se llama esa obra? Muy soberbio, ¿cierto? Muy soberbio. Es como que usted le diga, mire, si usted quisiera dar un detalle a alguien que le guste, ¿qué detalle daría? Y que usted diga, ese detalle debe ser para mí. Entonces, como yo pienso que es para mí, yo pediría esto. Eso fue lo que hizo Amán. ¿Qué se hará aquel con el cual el rey quiere honrar?
Y Amán no pensó en lo que el rey le dijo, sino pensó en sí mismo, jactancioso, soberbio, altivo, prepotente. Pues yo no creo que haya otro más que el rey quiera honrar más que a mí. ¿Y recuerdan qué dijo? Que lo lleven en un caballo, que lo saquen por toda la ciudad, que pregonen ante la ciudad diciendo, esto es lo que se hará con aquel a quien el rey quiere honrar, pensando que era para él. Él estaba siendo víctima de su propia necedad. Pero ¿por qué lo hizo Amán así? Porque Amán era jactancioso, soberbio, prepotente, altivo, y porque ese era el gran motivo que él tenía. Cuando se le dijo la verdad, el rey le dijo, eso es lo que tienes que hacer con Mardoqueo. ¿Sería fácil la tarea para Amán? ¿Ustedes qué opinan? El soberbio Amán, que pretendió ser honrado por Mardoqueo, tuvo que honrar a Mardoqueo y él ser humillado públicamente. ¿Y por qué le pasó eso? Porque tenía celos amargos, contención en su corazón y porque era jactancioso. De ahí viene la frase que muchos son víctimas de su propio invento o que les toca comer de su propia medicina. Es decir, hacer lo que no querían, pretendiendo lograr algo, terminaron perdiendo. Mardoqueo terminó honrado. ¿Y cómo terminó Amán? ¿Recuerdan? Había mandado hacer una horca de 50 codos para colgar a Mardoqueo y ahí tuvo que morir. Amados hermanos, eso es lo que nos está diciendo Santiago. ¿Usted es sabio? Si usted es sabio, sepa que no puede cultivar celos, sepa que no puede tener contención en su corazón, porque el que se está haciendo daño es usted. Si usted es sabio, sepa que tiene que estar en paz con usted mismo, en su corazón, porque si está en guerra, hay un problema en su corazón. Y el problema no es de ningún otro, el problema es suyo. Y usted es el que se tiene que interesar en cómo controlar o cómo solucionar ese problema del corazón, porque claramente usted no es entendido, porque está almacenando, incubando, atesorando un problema que le está haciendo gran daño. Dos ejemplos llevamos. El ejemplo de Caín. ¿Cómo terminó Caín? Asesino. El primer asesino. Bueno, pudiera ser el primer celoso también. Pero el pecado más grave con el cual es condenado es el pecado público del asesinato. El segundo ejemplo, el de Amán. ¿Cómo terminó Amán? Ahorcado. ¿Por qué? Por soberbio, por altivo. Es decir, los motivos juegan un papel muy importante en la vida del cristiano. Y tenemos un tercer ejemplo, que es el ejemplo de Juan y el ejemplo de Felipe, el Herodes. Dice la Biblia que Juan reconvenía constantemente al Herodes, diciéndole, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y eso le molestó tanto que lo puso en la cárcel. ¿Por qué se molestó si le estaban diciendo la verdad? O sea, ¿por qué cuando a uno le dicen la verdad le molesta? O sea, debiera uno agradecer. ¿Y por qué cuando nos engañan nos gusta? O sea, a uno le dicen, te veo joven, y uno dice, ay, gracias, muy amable. Pero cuando le dicen, te ves descuidado, decimos, usted no me quiere, o usted me está ofendiendo. Lo que hizo Juan fue decirle la verdad al gobernador. Le dijo, no es lícito estar con la mujer de tu hermano. Pero él lo puso en la cárcel. ¿Y recuerdan qué sucedió más adelante? Hubo un cumpleaños, la hija de Herodías bailó para el rey y el rey estaba todo complacido y le dijo, pídeme lo que tú quieras que yo te daré. ¿Y recuerdan qué sucedió? Todo un plan terrible, macabro. ¿Por qué ese plan se orquestó contra Juan, el profeta? ¿Cuál fue el motivo que incitó? ¿Por qué pidieron en esa oportunidad la cabeza de este profeta?
Si a ti te dicen, pide lo que quieras que yo te lo daré, ¿qué pedirías? Posiblemente una chica de 15 años pediría otra cosa, ¿no? Un viaje, dinero, bueno, muchas cosas, pero ¿por qué ella pidió con venganza? ¿De qué se benefició ella de este pedido? Ella fue como un chivo expiatorio, es decir, la usaron para hacer efectiva una venganza que tenían antigua, casada contra Juan. No lo habían podido matar. No había razón para matarlo. Era injusto tenerlo encarcelado y más injusto decapitarlo. Pero como el gobernador le dice, pide y yo te daré hasta la mitad de lo que tú quieras. Ella fue aconsejada por su madre y su malvada madre, que no le gustaba para nada que Juan estuviera en la cárcel, sino lo quería tener muerto, dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y recuerdan qué pasó? Dice la Biblia que el rey se entristeció. ¿Ustedes creen que se entristeció? Bueno, era la oportunidad. O sea, yo lo metí en la cárcel, no me agrada lo que él dice. La señora está de acuerdo, la hija también permite, entonces matémoslo. Y se soluciona un problema. Miren, amados hermanos, los problemas del corazón terminan con muerte. Cuando una persona, y hemos visto noticias escabrosas, cuando uno dice, ¿cómo sucedió ese crimen? O sea, ¿por qué suceden esos crímenes? Porque hay guerra en el corazón. Muy probablemente esa persona que fue asesinada no le hizo nada a su agresor. No le hizo nada, simplemente él se puso celoso, vengativo, con celos, con amargura y decidió matarlo. Porque el que está enfermo en el corazón piensa que eliminando al otro, elimina el problema. Eso pensó Caín y lo agrandó. Eso pensó Amán y lo agrandó. Y eso pensó Felipe y lo agrandó. ¿Sí me hago entender? Lo que está diciendo aquí Santiago es, esto es serio. Todos necesitamos un chequeo al corazón. Todos necesitamos saber de qué cardiopatía sufrimos, porque podemos estar en peligro de morir, pero pretendemos ser sabios. Por eso en el capítulo 1 dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la da abundantemente y le será dada. Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y en el Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En el Salmo 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y en el Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Todos estos textos nos dicen que Dios aprueba la humildad y condena la soberbia o el orgullo. Y también dice que la humildad es el carácter virtuoso de los creyentes y que la soberbia identifica o caracteriza a los impíos. Entonces, si la soberbia caracteriza al impío y yo tengo soberbia, ¿me debo preocupar? Si los celos y la amargura caracterizan a los necios y yo me doy cuenta que tengo celos, ¿me debo preocupar? ¿O debo decir, no, ahí el corazón funciona, ahí va, no tan bien, pero ahí avanza? Me debo preocupar, porque de alguna manera lo que hace Santiago aquí es exponer el carácter de los necios, para decir, si eso usted lo tiene, esos síntomas los tiene, corra al cardiólogo ya. Si usted tiene esos síntomas de celos, de amargura, de contención, de jactancia, de engaño o autoengaño, no se quede quieto, corra al médico ya. Sabemos que los problemas o los síntomas relacionados con asuntos del corazón son de mucho cuidado. Si uno pudiera tener un dolor en una extremidad y no preocuparse, ¿sí? Decir yo me estoy cuidando con cuidados caseros,
Pero si uno tiene un problema en el corazón, una picada, un espasmo, tiene una situación que le angustie, inmediatamente tiene que ir al médico, porque puede infartarse, puede morirse de repente. Lo que está diciendo Santiago es, amados hermanos, si ustedes son sabios, saben evaluar su propia vida. Y es muy importante porque esto tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña sobre la cena del Señor. Examínese cada uno. Y aquí nos está diciendo, cada uno examínese. Aquí no dice, mire, pídale al que está a su lado que lo examine cómo está, si usted tiene celos o no. Yo pudiera pensar que alguien tiene celos, pero no lo sé. Yo pudiera pensar que yo no los tengo. Pero yo necesito, con la palabra, con la sabiduría que Dios me da, evaluar profundamente. ¿Soy celoso? ¿Estoy lleno de amargura? ¿Tengo envidia? ¿Me molesta cuando otros prosperan? ¿Me molesta cuando yo no soy el honrado y honran a otro? ¿Me molesta cuando a otro lo promueven y a mí no? O sea, todas esas cosas son importantes evaluarlas para ponernos en paz y para pedir al Señor sabiduría. La providencia, si me molesta la providencia, el problema es con Dios, porque Dios es el que da a cada uno como Él quiere. Si me molesta que otros tengan oportunidades, las oportunidades Dios las da, y yo las pudiera también buscar. Recuerden que el Señor le dice eso a Caín. ¿Por qué hiciste eso? Usted hubiera podido obrar bien. Y no nos deben incomodar las posiciones de otros, porque a cada uno Dios le da conforme a su propósito. Recuerden que la Biblia dice que en el cuerpo Él nos puso cada uno a cumplir la función. ¿Qué tal que este ojito esté molesto porque esta mano la privilegian? ¿Sí? Cuando la Biblia presenta la analogía del cuerpo, está ayudándonos a comprender el tema de la humildad. Porque está diciendo, luego el cuerpo es solo oído. No, pero a veces hay partes del cuerpo que nosotros pensamos que son más visibles y más útiles. Y hay partes u órganos del cuerpo que ni siquiera los atendemos, pero están ahí cumpliendo su función. Lo que la Escritura dice es, debemos tener contentamiento, debemos tener sencillez y debemos no tener un alto concepto del que nosotros debemos tener. Y ahí estamos luchando contra el humanismo, porque el humanismo nos dice y nos promueve mucho el concepto de la autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Que usted se vea más grande de lo que es. Y para eso hay aplicaciones y para eso hay filtros, para uno verse más joven, más hermoso y más fuerte y más musculoso y más grande, porque según ellos eso es autoestima. Pero la Biblia lo que dice es cada uno tenga el concepto correcto. Sepa qué tiene, qué Dios le ha dado y a qué el Señor lo ha llamado. Y también dice, si alguien quiere más, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, pero no compita con el otro. Si alguien quiere, pida más. Y al que es fiel en lo poco, se le dará más. Si ya Dios me dio a mí un talento y hay otro que tiene 5, ¿yo qué debiera hacer? Tener celos con el que tiene 5 y decir, pero ¿por qué él es tan talentoso y yo solo tengo 1? ¿Qué debiera hacer? No, poner al servicio el talento que Dios me dio. Y ese talento, aunque sea 1, si soy fiel en el uso, ¿qué hace el Señor? Dice la Biblia a él, al que se lo multiplica o al que tiene y es leal con lo que se le da, se le dará más. Job capítulo 28, versículo 12 dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y en 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o no tengo paz, o no tengo armonía, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Miren, aquí está diciendo, podemos hacer muchas cosas, pero si las hacemos mal, ¿de qué nos sirve? Podemos hacer menos, pero si se hace bien, con amor, con gratitud, con contentamiento, con sencillez, con humildad, pues nos es muy útil, muy benéfico. En Filipenses 2:3 dice, nada, un absoluto, un imperativo absoluto, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mire que la vanagloria es otro motivo del corazón. Nada hagáis por contienda o por vanagloria,
más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Miren que esta contienda y vanagloria tiene que ver con los celos y la contención en el corazón. Uno dice, es que yo estoy compitiendo con otro. No, yo estoy mostrando lo que hay en mi corazón de malo y cómo yo necesito ayuda. Entonces, amados hermanos, lo que nos está diciendo Santiago es, usted necesita revisar su corazón, porque sus motivos y mis motivos pueden ser engañosos y podemos tener consecuencias fatales, incluso cometer crímenes. Y aún si no cometiéramos crímenes, pues ya hemos pecado gravemente contra nuestro Dios, porque nuestro corazón no está en paz. La Biblia dice que el impío ni logra dormir porque está lleno de maldad. Y la Biblia dice que el impío no está en paz y que es como las aguas agitadas o como el mar agitado o como las olas que está en constante movimiento porque no tiene paz. Y la pregunta es, ¿por qué no tiene paz? Porque no tiene a Cristo. Pero ¿qué pasa con el cristiano? Y la razón aquí es que necesitamos ser amansados. Por eso la pregunta del encabezado es, ¿quién es sabio y entendido? De alguna manera Santiago está siendo sarcástico con la iglesia, diciéndole, ¿ustedes son sabios y entendidos? Ay, entonces, ¿por qué son tan celosos? Ustedes son sabios y entendidos, ¿y por qué son tan jactanciosos? ¿En serio son sabios? ¿Por qué no se humillan? O sea, ¿en serio ustedes son sabios? ¿Por qué viven llenos de amargura? Y claro que eso es una sacudón muy fuerte, porque nos está diciendo, no es apariencia, es conciencia. No es lo que se ve, es lo que no se ve. Mostrar lo que nosotros podemos mostrar es muy fácil. Y yo lo ilustro de la siguiente manera. Cuando uno tiene una visita, uno muestra de la casa lo que uno quiere mostrar. O sea, porque uno cuando la visita llega, uno le dice, mire, acá está esto desordenado, lo invito a que se siente y venga, me ayuda a lavar los platos porque aquí no los lavamos mucho y usted me colabora. No, nosotros le decimos es, venga un poco más tarde porque todavía no estoy listo para recibirlo. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Yo quiero tener una buena fachada, ¿sí? Y cerramos las puertas que no queremos que entren. Eso lo hacemos intencionalmente. Y nosotros sabemos que atrás de esa puerta, nosotros sabemos que hay allá. Solo lo sabemos nosotros, la visita no sabe. Entonces la visita dice, ay, qué casa tan linda, ¿sí? Qué lugar tan agradable. Pero nosotros no lo dejamos pasar al rincón porque sabemos que ahí no es agradable. Pero ¿por qué nos acostumbramos a vivir así? Porque tenemos apariencia. Igual nos está diciendo Santiago. Aquí hay una fachada y es la fachada de voy a la iglesia, canto, leo, profeso algunas verdades. Esa es la fachada que ponemos. Pero ¿y qué hay detrás? O sea, ¿por qué lo hiciste? Hay contentamiento en tu corazón, hay gratitud, hay sencillez, hay disposición, te gozas cuando el hermano avanza, te sientes cómodo cuando otros son bendecidos o no. Y si el problema está ahí, hay que ponerle cuidado. Entonces, amados hermanos, que los motivos Dios nos ayuda a domarlos y solo lo puede hacer a través de su gracia y rogándole nosotros a Él que tenga misericordia. Porque va a decir más adelante, no sea que la sabiduría que tengamos sea la sabiduría del diablo. Versículo 15. No sea que seamos tan sabios que estemos siendo tan engañados como el diablo engañó a Eva. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que nos ayudes. Porque todos los que estamos aquí, todos, aunque no lo querramos reconocer, tenemos problemas en este sentido. Falta de contentamiento, falta de humildad, exceso de soberbia, exceso de celos, de amargura. En nuestro corazón hay punzadas, sentimos lancetazos, sentimos molestias. Cuando vemos que un hermano progresa o que avanza, eso es como si nos clavaran un puñal en el corazón. Nos sentimos atrasados o inferiores
Y esos celos, esa contención, lo que muestra es que hay un problema en nuestra vida. Que nos creemos mejores, que creemos que merecemos más, o que simple y llanamente no aceptamos que tú bendigas a otro y no a nosotros. Te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes y que amanses, doblegues, agaches, rebajes nuestros motivos que son pecaminosos y que por favor nos ayudes a mortificarlos a través de tu palabra y con los medios que tú has dispuesto, y que por favor laves todos esos aspectos de nuestra vida que están sucios y que muchas veces justificamos. Es tan fácil justificar los celos. Es que tengo celos porque no me llamaste. Es que tú me provocaste. No, cuando esas son situaciones que cada uno tiene que luchar en su propio corazón. Y te rogamos que nos ayudes a ser diligentes y que a través de tu gracia nos permitas indagar en lo más profundo del corazón, que tu luz llegue a cada rincón del corazón para mostrar qué daños hay y cómo tú los puedes reparar. Ten misericordia de nosotros y líbranos de esos celos amargos como Caín, como Amán, como este gobernador judío tuvo y cómo terminaron en esas historias fatales. Ten misericordia de nosotros, porque tenemos que aceptar que tú eres soberano y que tú bendices a quien tú quieras bendecir y que tú enriqueces a quien quieras enriquecer y que tú promueves a quien tú quieras promover y que la obra es tuya y que sigues siendo tu Dios y soberano y que no nos debes explicaciones a nosotros y que nosotros sí debemos dar explicaciones a ti. Tú no tienes por qué darnos cuenta de nada de lo que tú haces, pero nosotros sí tenemos obligación de rendir cuenta de todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, porque aunque nuestra conducta sea buena, es probable que nuestros motivos no lo sean. Perdónanos, te lo suplicamos y ayúdanos, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.